Muy buenas noches a todos, bienvenidos a su canal Miki Noticias, ya en esta serie de pequeños videos con respecto a la reapertura que presentó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de aquí de la Ciudad de México. El día de hoy, 7 de agosto de 2020, presenta en la conferencia de prensa esta reapertura de bares y restaurantes, nuevo esquema o nuevo programa para que los bares y restaurantes, cantinas puedan abrir, pero con ciertos lineamientos. No va a poder abrir el bar, sino el lugar que es el bar va a tener ciertas medidas para que pueda transformarse de alguna manera a restaurante o fonda y así poder abrir y brindar el servicio, pero ya no sería como giro bar, cantina o antro. En este contexto presentó una serie de lineamientos en la conferencia de prensa de hoy, 7 de agosto, y los invito a verla aquí en su canal, aquí en el canal de gobierno CDMX el día de hoy, porque pues se menciona todos los lineamientos. Ahorita vamos a ver más a detalle este tema únicamente, porque se presenta también el programa con respecto a la apertura de cines, albercas, museos y también teatros. Déjenme ver. No, cines, museos, albercas y bueno, en este caso bares y restaurantes. Pero con respecto a la información un poquito más general, la pueden encontrar aquí, o también ese pedazo de la conferencia, porque trataron muchos otros temas, pueden encontrarlo aquí en su canal Miki Noticias en un video antes de las 22:20 horas que cargamos hoy, 7 de agosto. Y después realizamos una serie de videos más específicos, así como para dedicar el tema a cines o a museos o albercas, y en este caso va a ser con respecto a bares y restaurantes. ¿Cuáles son los lineamientos? ¿Qué es lo que van a pedir? ¿Cómo vas a poder reabrir tu restaurante, tu bar, tu antro, tu cantina aquí en la Ciudad de México? ¿A dónde te tienes que registrar? ¿Qué documentos necesitas colocar? Y varias preguntas que realizaron los periodistas al final también de la conferencia, para que nos queden las cosas un poquito más claras. Les doy la bienvenida aquí en su canal Miki Noticias y vamos a ver de qué se trata todo este tema dedicado a bares, restaurantes, cantinas y antros. Bueno, ahora le paso la palabra a Pepe, que nos ayude a informar de algunas acciones y algunas aperturas importantes que estamos planteando para abrir algunas actividades y lo más importante, seguir manteniendo las medidas preventivas para que aun cuando se abran estas actividades, seguir reduciendo la tasa de contagios en la ciudad. Listo. Buenos días. Bueno, les vamos a presentar varias cosas. Quiero empezar con el programa que llamamos Reapertura de bares a restaurantes. Este programa permitirá de manera temporal a bares, cantinas, antros moverse, dado que tienen giros de impacto zonal, a giros de impacto vecinal, tales como restaurantes, y esto también por supuesto incluiría a salones y jardines de fiestas. Esto quiere decir no solo que van a poder ofrecer el servicio de alimentos, sino que van a operar tal cual operan los restaurantes durante esta contingencia, es decir, deberán cumplir con horarios y medidas sanitarias propios de un restaurante, y para hacerlo únicamente realizarán su registro en el sitio covid19.cdmx.gov.mx/medidas sanitarias a partir de este lunes. Siguiente, por favor. Pepe, si me permites, es a salones de fiesta y bares. No quiere decir que se abre las actividades de salón de fiesta y bares, no. Lo que estamos diciendo es que estas empresas, estos negocios, pueden cambiar de giro
a restaurantes, a fondas, y para ello pues tienen que registrarse necesariamente en el registro del gobierno de la ciudad, se les da de inmediato el permiso, pero tienen que cumplir con las mismas medidas que cumplen todos los restaurantes en la Ciudad de México. Adelante, Pepe. Sí, exacto. Sí, eso es muy, muy importante. Es simplemente que de manera temporal, hasta que la ciudad esté en semáforo verde, si lo desean, tienen que registrarse y pueden operar como un restaurante. Esto, en el caso de salones de fiestas, por ejemplo, no significa que puedan tener ahí eventos como bautizos y demás. Simplemente operar como un restaurante. Entonces, el objetivo de esto, por supuesto, es reactivar la economía del sector, evitar la pérdida de empleos. Este es un trámite gratuito, simplemente basta registrarse en el sitio que les di y de manera muy rápida se dará la autorización. Y sí hay que decir, sin esta autorización, por supuesto, no pueden hacer la transición, ¿no? Y reiterar, esta es una medida temporal hasta que estemos en semáforo verde. Siguiente, por favor. Entonces, se registran en la plataforma a partir del lunes, covid19.cdmx.gov.mx/medidas sanitarias. De inmediato le resolvemos y el trámite es gratuito, simplemente ahí mismo en línea tendrán que proporcionar una serie de datos y documentos para poder hacer la aprobación. Siguiente, por favor. Y evidentemente, como mencionaba la jefa de gobierno, tienen que ceñirse a las reglas de los restaurantes, que son las 10 reglas básicas de todos los negocios que aparecen en la parte superior, pero además el aforo de 30% si no tienen algún espacio en el exterior para poder mover enseres, y 40% si lo pueden hacer. Uso de ventilación natural, y si es imposible ventilación natural, por lo menos 30% viniendo del exterior en el caso de ventilación artificial. Filtros sanitarios, en donde se prohíbe el ingreso a cualquier persona con temperatura superior a 37.5 grados. Música ambiental máximo a 62 decibeles. En el caso de meseros, uso obligatorio de careta y cubrebocas todo el tiempo. Los manteles y servilletas deben cambiarse después de cada servicio. Las mesas se colocan en zigzag y a una distancia mínima de 1.5 metros. Evidentemente se prohíbe fumar en todas las áreas. No usar menús impresos e individuales, es decir, que pasan de mano en mano. Uso constante de gel antibacterial, mínimo al 70% de alcohol, y fomentar en la medida de lo posible el uso de medios electrónicos de pago. Siguiente. Recordar, como se anunció la semana pasada, se amplió el horario de restaurantes a partir de las 7 a.m. y hasta las 10 p.m., que era el límite en la noche. Igual estos negocios tendrán que cumplir con ese horario, no puede ser después de las 10 de la noche. Exactamente. Y el máximo de música ambiental a 62 decibeles. Siguiente, por favor. Y recordar, esto es muy importante, también todos los restaurantes que ya son tales, así como aquellos que deseen inscribirse en este programa, pueden aprovechar del programa Ciudad al Aire Libre. Esto es, como sabemos, la probabilidad de contagio en el espacio abierto, en el aire libre, es sustancialmente menor. Entonces también se registran en el mismo sitio y con ello, dadas las características, les podemos indicar a dónde pueden mover enseres, que puede incluir, por supuesto, banquetas, en la medida en que no bloqueen el paso peatonal, y en su caso, si hay lugares resguardados de estacionamiento en la vía pública, también. Esta medida, como el programa de antros a fondas, es una medida temporal que estará vigente hasta que estemos en semáforo verde. Siguiente, por favor. Entonces, entran al sitio, ingresan con llave CDMX. Esto aplica para ambos, para los que quieren inscribirse para hacer restaurantes y operar como tales, así como para Ciudad al Aire Libre. Llenan los campos, hay una carta de compromiso y sugerimos, se les entrega una prueba, entonces sugerimos que la impriman y la pongan en un lugar visible. Y reiterar, este es un registro gratuito y de resolución inmediata. Siguiente, por favor.
Es muy importante para todos los establecimientos de la ciudad, incluido por supuesto los que acabamos de mencionar, que si hay algún intento de extorsión, corrupción por parte de algún funcionario, pueden entrar a este sitio en la Contraloría, que es el sitio de denuncia, es contraloría.cdmx.gov.mx/P, Contraloría/denuncia. Y si los vecinos quieren denunciar, esto es bien importante, ¿no? De estos, en ningún sentido este programa de transición es una relajación en las medidas de operación de los restaurantes. Entonces, los vecinos que vean algún bar, cantina, antro, que violen los lineamientos de un restaurante, pueden siempre denunciarlo. Está habilitado el Sistema Unificado de Atención Ciudadana, al que pueden hacer uso entrando al sitio, que es atenciociudadana.cdmx.gov.mx. Hay un módulo en la app CDMX, o bien marcando a Locatel y hacen la denuncia del establecimiento, y de inmediato el INVEA irá a verificar y en su caso a tomar las medidas que considere pertinentes. En ningún sentido esto implica relajación, ¿no? Sigue. Ok, eso fue con respecto a el tema de los bares, antros y restaurantes. Ahora, dentro del semáforo naranja, que por tercera semana consecutiva se actualiza aquí en la Ciudad de México. La semana pasada estuvimos en naranja con alerta por el ser casi pegándole al rojo en este semáforo epidemiológico. Bueno, pues ahorita en esta conferencia de prensa la doctora Claudia Sheinbaum mostró que ha habido cierta disminución nuevamente de casos, de alguna manera, y si seguimos así, la próxima semana van a poderse reaperturar otras cosas, pero no tenemos así como que la necesidad de pasar al rojo. Afortunadamente no estamos en esas características y podemos seguir avanzando un poco más, dado que mucha gente necesita ahorita trabajar, ganar ingresos. Muchos negocios desgraciadamente han cerrado, tanto por la economía como porque también les pegó la pandemia, y a pesar de que los negocios querían permanecer abiertos, pues resulta que terminaron cerrando. Se enfermó la gente, se enfermaron los mismos dueños y pues terminaron cerrando. Entonces, dentro de todo este tema, pues comenta eso la doctora Claudia Sheinbaum. Todos los viernes se actualiza el semáforo epidemiológico y bueno, continuamos en naranja en la Ciudad de México con todas estas medidas. Vamos a escuchar el resumen y las preguntas de los periodistas con respecto a estos detalles. Y protege a los demás. Gracias. Muchas gracias, Pepe. Entonces, resumiendo, a toda la población que nos ayuden a seguir con las medidas preventivas, el uso de cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos. A las personas vulnerables es mejor, en la medida de lo posible, quedarnos en casa. A todos los negocios que nos ayuden a cumplir con todas las reglas sanitarias, y también a toda la población, si hay cualquier síntoma relacionado con enfermedades respiratorias, mejor quedarnos en casa y llamar a Locatel o el SMS. Y a partir de la próxima semana abrimos un programa que se llama Reabre, para que los antros, cantinas puedan operar como restaurantes con todas las medidas que cumplen todos los restaurantes y con horarios restringidos. A todos los comercios de la ciudad se abre de 10 de la mañana a 5 de la tarde, y hay 3 actividades nuevas que podrán iniciar la próxima semana en los días que comentamos, que son las albercas cerradas y abiertas, todo al 30% de ocupación y con las medidas sanitarias adecuadas, los museos y los cines. Y si seguimos bajando en hospitalización y el número de contagios, estaremos en condiciones la próxima semana de seguir abriendo algunas otras actividades. Muchas gracias. Iniciamos con ronda de preguntas y respuestas. Carlos Navarro, del Heraldo. Buenos días a todos. Tengo una duda. A ver, si una persona tiene una cantina y hace el giro al restaurante, ¿qué es lo
que no tienen el restaurante que hacía normalmente como cantina? Pues las cantinas normalmente sirven alcohol sin necesidad de alimentos. Aquí se tiene que servir necesariamente alimentos y deben cumplir con todas las medidas de que cumplen todos los restaurantes, abrir solamente de 7 de la mañana a 10 de la noche y 30% de ocupación, a menos que ocupen un espacio abierto, que entonces sería 40%, y todas las medidas sanitarias que deben cumplir todas las personas que trabajan ahí. Además, y esto es muy importante, las restricciones del aire acondicionado. Música, perdón. Y música, exactamente. La música solo puede ser muy bajita, con 65 decibeles. Ok, entonces digamos, siguen todas las normas, indican a los restaurantes y tienen que vender alimentos, pero también se puede vender el alcohol. Sí, también tienen ese permiso, además que tiene que ser como si fuera un restaurante. A mí me gustaría preguntarle, en el caso de los museos, cines, ¿se Ok, bueno, eso fue respecto a este tema. Minutos después preguntan respecto a cómo van a abrir más o menos, ¿no? ¿Cuáles son los lineamientos? ¿Cantinas y bares abrirán como tales? ¿Sí, no? ¿O qué es lo que conlleva? Si sí va a abrir una cantina o un bar, o no va a abrir una cantina o un bar como tal. Eso lo explica la doctora Claudia Sheinbaum más adelantito. Ahorita les voy a mostrar esta información que comenta minutos más adelante. Sino que reabren como restaurantes con un poquito más, un poquito antes. Un poquito antes. Y si vemos que comienza a subir de nuevo las hospitalizaciones, la positividad en los contagios, pues iremos tomando medidas. Y si sigue subiendo mucho, pues podríamos llegar al semáforo rojo. Pero creemos que si seguimos con la cooperación que hemos tenido de toda la ciudadanía y este seguimiento permanente para que no se nos desborde, podemos seguir abriendo actividades si vamos disminuyendo los contagios. Bueno, y aclarar, perdón, jefe de gobierno, sí, que reabren no como bares, no claro, como centros nocturnos, no como antros, sino que reabren como restaurantes con unas funciones que implican evidentemente mucho menor riesgo. Toda la razón. Es decir, no abren cantinas, no abren bares, no abren centros nocturnos. Lo que estamos dando es la oportunidad de que las personas, los empresarios que tienen estas actividades, puedan utilizar sus espacios como restaurantes, con todas las medidas sanitarias. Tiene razón, Pepe. Doctora, ayer nuevamente los empresarios volvieron a hacer un llamado precisamente para un programa emergente de rescate económico, y preguntarle en ese sentido también cuáles son ya los datos de la ciudad de cuántos empleos se han... Sí se permite la venta de alimentos, pues digamos, si en los restaurantes hay la posibilidad de hacerlo. Ok, sí, eso fue referente a los bares, pero recuerden que esta conferencia de prensa y también en los videos que acabamos de cargar aquí en su canal Miki Noticias, se habla también de museos, cines, albercas y teatros también, lo referente a teatros, pero con respecto a restaurantes, bares, cantinas, también incluye la información con respecto a los salones de fiesta. Las personas que tienen salones de fiesta y quisieran abrirlo como salones de fiesta, pueden abrir los salones de fiesta, pero no como salones de fiesta, sino también reconvirtiéndolos. Todo esto mediante la página que es completamente gratuita que mostraron al principio de este video que les acabo de informar y que pueden encontrar también aquí en la conferencia de prensa. Comentan más adelantito referente a este tema. Vamos a escuchar cuál es la situación.
Permítanme un segundito. Permítanme un segundito. Ahora sí, vamos a escuchar este tema. Breves sobre estas nuevas medidas. La primera, los teatros también van a poder abrir y con las mismas características que los cines. Y la segunda, en el caso de los salones de fiestas que tengan juegos infantiles, estos juegos para los niños sí se van a poder utilizar. Sí, en el caso de los teatros todavía no, estamos ahí revisando, casi en ningún lugar del mundo se han abierto los teatros. ¿Cuál es la diferencia? Pues los actores están hablando y en general hablan fuerte, estamos revisando todos los protocolos para que sean algunas de las actividades que posteriormente se abran. También estamos trabajando con el secretario de Gobierno y la Secretaría de Cultura, que se puedan abrir espacios abiertos para el caso del teatro, ya lo vamos a presentar pronto también, pero es distinto el cine que el teatro, entonces por lo pronto son los cines y estamos revisando todos los protocolos asociados al teatro. Bien, y sobre los juegos infantiles en los salones de fiestas. En general es preferible evitarlos por el propio contagio que puede haber entre niños y de los niños adultos. Ok, gracias. Doctora, también ayer en la conferencia de la tarde-noche en Palacio Nacional se informó. Ok, bueno, referente a este tema nuevamente con respecto a los salones de fiestas, cines, teatros, bares, cantinas, albercas. Bueno, con respecto a este tema de los salones y los bares y las cantinas, se contempla también la siguiente pregunta. Minutos más adelante le preguntan a la doctora Claudia Sheinbaum respecto a las barras en los bares, en las cantinas. Aquí lo podemos encontrar. Déjenme ver. Ok. Espérenme tantito para no errarle. Me parece que es aquí. Vamos a escuchar este tema. Habían tenido horario de 10 a 5 todo el tiempo, ¿verdad? De 11 a 5. Los horarios de los comercios de 10 a 5 solo es en el centro histórico o es en toda la ciudad? En toda la ciudad. Habían tenido horario de 10 a 5 todo el tiempo, ¿verdad? De 11 a 5. De 11 a 5. Sobre el tema de bares, en parte es importante que sepan que no estamos ampliando en la tarde por el tema de la acumulación de personas en el metro, que es justo la hora pico. Esto va compatible con la revisión de movilidad. Por eso es de 10 a 5 y esperamos seguir avanzando para poder seguir ampliando los horarios. Sobre el tema de los bares, preguntarle qué va a pasar con las barras, ¿va a seguir cerradas? Las barras de cantinas y demás. Ajá. Tendrían que funcionar como restaurantes, con la misma característica que un restaurante, vender alimentos, y el caso del alcohol pues sería a la misma normatividad que tiene un restaurante. Estamos dando las facilidades para que solamente con inscribirse cumplan con las medidas y obviamente con la revisión que tenemos que hacer. Y por último preguntarle, en los últimos días hemos visto varios videos de personas que están haciendo Ok, con respecto a este tema, fue todo lo que preguntaron en la conferencia de prensa. Hay que recordar que, por ejemplo, restaurantes como Sanborns, Vips u otros tienen su barra también y pues venden diferentes bebidas. De hecho, me parece, si no mal recuerdo, porque tiene mucho que no voy, por ejemplo, a Sanborns, me parece que solamente en los lugares donde hay barra, donde hay este lugar ahí en este restaurante, por ejemplo, es un lugar en donde se puede alcanzar a vender de alguna manera hasta bebidas alcohólicas, y en las otras áreas también, pero creo que tenían cierta mecánica que los diferenciaba donde era barra y donde era
restaurante. Los mismos Sanborns precisamente tienen también un área en donde es hasta como karaoke, o por lo menos hay música en vivo, una persona ahí cantando. Es un área donde en el mismo restaurante no permiten niños. Es un área pequeña, hay mesas así tipo bar, tipo antro, y pues se venden así bebidas alcohólicas de diferente tipo. Cuando estás en el área del restaurante, pues llega alguna señorita que sale de esa área y te ofrece las bebidas que se ofrecen ahí, o por lo menos que se promueven ahí en esa pequeña área, ahí dentro del mismo restaurante. Entonces estas barras, esta área de barras, pues continúa funcionando en ese tipo de restaurantes. Y pues mientras vendas la comida y mientras en la misma barra ofrezcas también la comida y todo como en esos restaurantes, pues yo creo que se puede abrir. Ellos ya lo tenían desde hace mucho y pues se puede modificar esa situación. Desconozco la verdad por qué tengan que hacer esta conversión, pero bueno, es un pequeño avance. Si se quiere trabajar, si se quiere realizar estas actividades, pues lo pueden hacer. En algún momento me gustaría mostrarles algo que no se ha visto, y eso porque digo, bueno, a lo mejor eso no va a ser tan trascendental, pero creo que en este caso sí, y quizá también histórico. Aquí en el centro histórico y en varios lugares de los alrededores de la Ciudad de México, los diferentes restaurantes promueven sus servicios mediante los meseros. Los meseros tienen que salir a volantear y a jalar a la gente desde la calle. O sea, las mismas meseras, por ejemplo, es algo que nunca se había visto. Las mismas meseras de los mismos restaurantes están afuera en la calle, invitando a la gente que pase, ¿no? Diciéndoles, vengan, hay servicio, hay cupo, hay chance, ya estamos abiertos, vengan, acérquense. Cosa que nunca antes se había visto esa situación. Ahora pues ya se ha visto. Entonces son parte de la nueva realidad que tenemos que vivir en estos momentos, porque a pesar de que hayan abierto estos tipos de restaurantes y bares y lugares, están vacíos, la gente aún así no se anima a entrar tan fácilmente en muchas áreas. No tiene nada que ver con las restricciones de gobierno, sino que la gente realmente no está asistiendo, cuesta mucho trabajo. En algunas áreas, en otras pues sí, hasta clausuran los lugares porque tienen más del 30% de aforo. Pero bueno, estos ya son unos avances. Seguimos informando para todos ustedes. Gracias por visitarme. Recuerden que hay una serie de videos dedicados específicamente a cada cosa aquí en su canal Miki Noticias con respecto a este tema. Cines, teatros, museos, albercas, que acaban de informar aquí en esta conferencia el día de hoy por la actualización del semáforo naranja aquí en la Ciudad de México. Y bueno, vamos a continuar informando respecto a este tema. Muchísimas gracias por visitarme y espero que hayan quedado un poquito más claras todas estas dudas. Los registros ya los tienen y cualquier información la pueden sacar de aquí el canal de gobierno oficial de la Ciudad de México. Que tengan excelente noche, gracias, cuídense, chao.